Evangelio según Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 24, y vamos a leer a partir del verso 3. Mateo 24, y vamos a leer a partir del verso 3. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Alabanzas a Dios. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo. Estábamos diciendo entonces que efectivamente la Biblia se refiere a este pacto que tenemos con Dios y nos llama la desposada, la esposa. Estamos entonces en el tiempo del desposorio, esperando que a medianoche llegue el esposo por nosotros, y entonces ahí el Señor tomará la iglesia y se la presentará a sí mismo, una iglesia pura, santa, lo mismo que hacía un judío que tomaba a una mujer virgen. Lo que el Señor quiere es tomar a su iglesia virgen. Por eso la parábola de las 10 vírgenes, como hablamos en la conferencia pasada. De manera entonces que nosotros en este momento estamos en ese tiempo de la gracia, en donde hemos contraído matrimonio con el Señor. Y aunque la Biblia habla de las 7 iglesias, y aunque habla de la parábola de las 10 vírgenes, realmente hablas de una. Lo otro son características, pero hay algo importante, y es saber diferenciar cuando habla del reino de los cielos. Hablar cuando el Señor se refiere a la iglesia y cuando se refiere a Israel. Recuerde que hay dos hechos importantes que van a ocurrir. Uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son dos hechos aparte. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. Entonces, cuando no tenemos bien claro esto, yo puedo decir como una expresión como esta: ¿cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Y todos decir amén. Pero vamos a mirar si estamos esperando la segunda venida o estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque en la segunda venida es cuando el Señor venga al final de la gran tribulación. Si yo no quiero pasar, y creo que no voy a pasar por la gran tribulación, porque nuestra posición, hermano, de antemano se lo digo, mi posición es pretribulacional. ¿Qué quiere decir pretribulacional? Yo no creo que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación. Yo no creo que seamos reservados para la ira. Eso dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No, nosotros no estamos para eso. Ahora, hay una gran diferencia entre el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con Israel. Vamos entonces a mirar para que usted diferencie. Voy a tratar de ser más lento para que lo pueda asimilar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice entonces la palabra del Señor. Vamos entonces los hermanos que estudian teología y que hemos aprendido exégesis, que hemos aprendido a hacerle preguntas al texto y que hemos aprendido a analizar, para que usted me ayude. Bueno,
Dice la palabra del Señor. Y estando él, ¿quién? Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes preguntan? Los discípulos, ¿a quién? A Jesús. Se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vuelvo y enfatizo en estas preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, vamos entonces a clarificar esto, a aclarar esto. Los discípulos se le acercan aparte a Jesús y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? No está diciendo qué señal habrá del arrebatamiento. Está diciendo qué señal habrá de tu venida. Tenemos que analizar entonces que los discípulos son israelitas que están en el tiempo de la ley porque Cristo no ha muerto, que creen que el Mesías, el Dios Todopoderoso, se manifestó en carne. Gloria al Señor. Entonces, el Mesías se manifestó y ellos le están preguntando, ¿qué señal habrá de tu venida? No está diciendo qué señal habrá del arrebatamiento. Mire, hermano, ellos ahí no tenían ni idea que iba a haber arrebatamiento. Ellos no tenían idea de nada de eso. Nada. Ellos lo único que como israelitas estaban mirando que efectivamente había venido el Mesías a restaurar a Israel. O sea, a traer el reino que había prometido a Israel. ¿Por qué se le llama, por qué dice el evangelio del reino? Alabanzas a Dios. Porque dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y vendrá al fin. El reino. Cuando usted empieza a estudiar la palabra de Mateo 24 en adelante, entonces está hablando del evangelio del reino. Cuando usted y yo estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay grandes pactos eternos que hizo Dios. Fueron incondicionales para Israel, para traer el reino y restaurar a Israel. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, y Génesis capítulo 15 del 18 al 21, habla del pacto de Dios con Abraham. Habla de la promesa que hace Dios a Abraham para darle descendencia, para darle tierra y darle bendición. Dios prometió que los descendientes de Abraham llegarían a ser una gran nación. Esto está en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Génesis capítulo 13 del verso 16. Génesis capítulo 15 del 5. Perdón, capítulo 15, verso 5. Y en fin, hay muchos versículos donde habla acerca de los descendientes. Génesis capítulo 17, verso del 7, verso 7. Y Génesis capítulo 22 del 17 y el 18. Dios prometió a Abraham que sus descendientes recibirían tierra por heredad y que podrían llamar suya para siempre. La tierra que Dios prometió a Abraham, a sus descendientes, a Israel, abarca la moderna nación de Israel y partes de los actuales países de Egipto, Siria, Líbano e Irak. Esto está en Génesis capítulo 15, versos del 18 al 21. Alabanzas a Dios. Cuando empezamos entonces a mirar todas estas promesas, alabanzas a Dios,
tenemos que recordar la promesa de Dios para David por pacto davídico en segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 12 al 16. Cuando dijo que le iba a hacer casa, cuando habla de que iba a establecer su trono. Y habla entonces que Dios le promete eterna e incondicionalmente a David que de su casa o dinastía alguien se sentaría en su trono y reinaría para siempre en su reino. Estamos hablando del evangelio del reino. ¿Esto para quién es? Estamos hablando de la nación de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, esta promesa de que su reino sería un reino para siempre, esta promesa será cumplida solamente cuando nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David, se siente en el trono de David en Jerusalén, gobernando a Israel en el reino venidero. Estamos hablando. Y toda la eternidad. Versículos como esto, como es tan reducido el tiempo para hablar, versículos para que usted compruebe esto, está en Ezequiel 37, del 22 al 25. Amós, capítulo 9, del 11 al 15. Sofonías, capítulo 3, verso del 14 al 17. Alabanzas a Dios. El evangelio del reino. Ahora, vamos a mirar qué fue lo que le preguntaron los discípulos. Le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y cuando empieza a hablar pestes, hambres, terremotos, está hablando entonces que están hablando de las señales de la segunda venida. Esas señales de la segunda venida, entonces son todas las señales que pasarían en la gran tribulación antes de la segunda venida. Las señales puestas para nosotros son las profecías de Israel en este tiempo como el reloj profético de Dios. Y en este tiempo entonces las 7 iglesias. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto de las señales de este pacto que tenemos nosotros, la iglesia, pero está hablando aquí del evangelio del reino. ¿Cuándo nace el evangelio del reino? ¿Cuándo? ¿Quién lo predica? La Biblia muestra entonces que efectivamente cuando el Señor vino a Israel, Dios manda a un profeta llamado Juan. Isaías empieza predicando el evangelio del reino. ¿Por qué le está predicando? Juan le está predicando a los judíos porque ciertamente el esposo había llegado y su esposa no estaba bien. Y cuando empieza Juan a predicar, arrepentidos, generación de víboras, le está hablando a la nación de Israel. En este momento no hay bautismo para perdón de pecados, porque ellos tienen un pacto con el Señor. Ellos tienen un pacto por medio de la circuncisión. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Juan es enviado por Dios para que Israel se arrepienta. Y entonces el bautismo en agua, entonces es para arrepentimiento. ¿De quién? De Israel. Pero cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o el reino que traía el Señor para Israel es suspendido. Entonces, inmediatamente ese trato de Dios con Israel para. Y comienza entonces el evangelio de la gracia de Jesucristo el Señor. Es entonces cuando termina el periodo de la gracia de Jesucristo en el arrebatamiento, el esposo Jesucristo ciertamente se encontrará con su esposa. Alabanzas a Dios. Y entonces, antes de que se manifieste el hombre de pecado, no vendrá sin que se manifieste la apostasía, un periodo de la iglesia llamada la Odisea, que quiere decir juicio del pueblo, en donde hay un periodo de apostasía del pueblo, que es lo que quiso decir el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, hablando de que algunas cabecearon, se durmieron
y que habían incensadas. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Estamos entonces en este momento en el evangelio de la gracia de Jesucristo. Cuando tomamos pasajes bíblicos como Mateo capítulo 13 en adelante, entonces podemos mirar que aquí está hablando a las naciones, al mundo entero. El Señor sabe entonces que Israel le iba a desechar. Dios sabe, en su conocimiento anticipado. Pero recuerde que para él poder tener pacto con nosotros debía morir en la cruz del Calvario, porque el fin de la ley es Cristo. Y es entonces cuando muere Cristo en la cruz que queda libre de ese desposorio con Israel. Y es entonces cuando el Señor, aleluya, toma esa espada de dos filos, esa palabra, este evangelio del reino de los cielos, y entonces nos llega al corazón. Es circuncidado nuestro corazón. Aceptamos a nuestro Señor. Lo estamos esperando. Aleluya. Y ciertamente este es el evangelio de la gracia de Jesucristo el Señor. Ahora, cuando leemos Mateo 13, las parábolas, habla de la parábola del sembrador. ¿Para qué? Para nosotros. Habla entonces del propósito de las parábolas. Habla entonces de la parábola del trigo y la cizaña. Habla de la parábola de la semilla de mostaza, de la parábola de la levadura, habla del tesoro escondido, la parábola de la perla y de gran precio, la parábola de la red, tesoros nuevos y viejos. Alabanzas a Dios. Esto ciertamente es el evangelio del reino de los cielos. Estamos en un momento donde Dios está tratando con nosotros. Y ese evangelio del reino que comenzó con Juan el Bautista para que Israel se arrepintieran, para recibir a este esposo, aleluya, es suspendido cuando el Señor Jesús es crucificado. Se abre una nueva puerta y por eso la respuesta que le di al pastor cuando me preguntó que en qué semana estábamos. No estamos en ninguna semana, estamos en el evangelio de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Es entonces cuando el Señor tome la iglesia, la arrebate, inmediatamente comienza la semana 70 de Daniel, la última semana, aleluya, profética que falta en la restauración de Israel. Empieza dividido con muchas cosas, porque cuando se habla de las semanas 70 de Daniel, ahí tenemos que mirar varias cosas. Una, los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Tenemos que mirar Armagedón. Tenemos que mirar lo que pasa con Babilonia. Tenemos que estudiar la predicación de los 144,000 sellados. Vamos a hablar de los 144,000 sellados. Cuando el Señor Jesucristo, alabanzas a Dios, tome la iglesia, entonces comienza la semana 70 de Daniel. Esta semana es exclusiva para Israel. Recuerde que el propósito mío por enseñando Apocalipsis es principios, no detalles, principios. Y el principio que está hablando ahí efectivamente es que es un trato de Dios con Israel. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesucristo? Ahora, los discípulos están preguntando, ¿y qué señal habrá de tu venida? Alabanzas a Dios. ¿Qué señal habrá? Y empiezan las pestes, hambres y terremotos. Claro que nosotros hemos visto desde el principio pestes, hambres, terremotos, cosas terribles. Y las estamos viendo. Claro que sí. Pero enfoquémonos. Los discípulos como israelitas le están preguntando al Señor sobre su venida. Ellos no tenían ni idea que iba a haber arrebatamiento. Ellos no tenían ni idea. Alabanzas a Dios. Fue después, alabanzas a Dios, de la muerte de Cristo, cuando empezaron, aleluya, el Señor les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Empiezan a vivir una fase maravillosa. Gloria a Dios. Entonces, este sellado llamado Juan el Bautista, con él empieza el evangelio del reino. Juan el Bautista.
Y entonces resulta que Juan el Bautista, aleluya, muere decapitado. Estamos nosotros. Y nosotros estamos esperando que el Señor nos lleve de aquí. Empieza un nuevo proceso. Primeramente tenemos que enfrentarnos al tribunal de Cristo, que es la calificación de servicios que el Señor nos va a hacer a la iglesia. Aparte de eso, va a repartir las 5 coronas. Pero mientras tanto en la tierra está en esa última semana de 7 años, llamada la semana 70 de Daniel. En esa semana 70 de Daniel, entonces van a aparecer unos sellados, cumpliendo exactamente el mismo propósito de Juan el Bautista. ¿Cuál? Predicar el evangelio del reino. ¿Cuál evangelio del reino? Que el Señor Jesucristo, ciertamente cuando vino a restaurar las ovejas perdidas de Israel, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora nomás nosotros, aleluya, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero después de que la iglesia se vaya, vuelve otra vez el Señor a tratar por los pactos que les hablé anteriormente, pacto abrámico, pacto davídico. Esto se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está tratando con la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces van a venir 144,000 sellados, 12,000, escuche, de cada tribu, 12,000. Y tenemos que hablar ahí algo tremendo. Y es, recordemos entonces, aleluya, que Dios estableció a Israel con 12 tribus. Gloria a Dios. Y cuando Dios lo estableció, Dios era el rey de ellos. Dios era el rey de ellos. Pero un día se le acercan al profeta y dicen, no, que querían un rey. Que querían un rey. Y entonces el profeta se puso muy triste. Dijo, es que no te han desechado a ti sino a mí. Y les advierte, yo les voy a dar un rey, pero dígales lo que este rey humano va a hacer con ustedes. Efectivamente fue ungido Saúl, David, Salomón. Con Salomón empiezan a haber problemas en el reino. Empiezan a haber problemas. Cuando Roboán, el hijo de Salomón, va a tomar el reino, los ancianos lo llaman y le aconsejan acerca de algunas cosas que habían deficientes en el reino. Y es entonces la razón que Roboán no acepta el consejo de los ancianos. Y el reino empieza a se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, entonces, Judá, Leví y Benjamín, y en las otras tribus se conforma como Israel, el reino del norte. En el reino del sur, entonces, es puesto como rey Roboán, y en el reino del norte, Israel, es Jeroboam. Cuando miramos las profecías de Jeremías, a Elías, está hablando precisamente que le habla al reino del norte, al reino del sur, al rey de Judá o al rey de Israel, porque ahí ese conflicto. Y vienen profecías acerca de la dispersión y todo esto, pero finalmente hay un foco de idolatría terrible en la parte norte de Israel. Ellos celosos porque algunos siguen yendo al templo de Jerusalén, entonces levantan símbolos idolátricos. Finalmente esta nación con el tiempo es dispersa, y allá fue cuando el Señor vino, cuando el Señor Jesucristo vino. Claro, efectivamente vino a los judíos, pero tenía que ir a la parte norte, a Samaria, a la parte norte. Estas naciones quedaron dispersas y con el tiempo quedaron los de Israel. Por eso cuando el Señor habla con la mujer samaritana dice, es que judíos y samaritanos no se tratan. Y los judíos miraban a los de la parte norte como de falsa doctrina, mestizos,
mejor dicho, pero el Señor no vino a restaurar 3 tribus. Él vino a restaurar las 12 tribus. Ahora, cuando viene efectivamente Juan predica, está predicando, está con los judíos, alabanza a Dios. Para el Señor restaurar a Israel completamente, no va a restaurar 2 tribus, 3 tribus, no, Señor. Va a restaurar la nación entera, toda entera Israel. Y prueba de eso, entonces, aleluya, en Apocalipsis capítulo 7, que esto es uno de los versículos, digamos, más polémicos que hay en el Apocalipsis. Porque siempre la gente le está preguntando, el pastor, y entonces, ¿cómo así que si la iglesia ya se la llevó el Señor? Porque en el Apocalipsis capítulo 7 dice que aparece una multitud de ropas blancas. Dice después 7, 9 de Apocalipsis. Dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Creo que esa es la pregunta que todavía circunda. ¿Quiénes son? Entonces es muy fácil, alguien puede decir, no es la iglesia. No, si la iglesia ya culminó en el periodo de la gracia y ya están aquí, ya después del capítulo 6, ya empieza los 7 sellos, o sea, tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son estos? Lo que me llama la atención es que dice que salieron de toda tribu, de toda lengua y de nación, tribu. Pero no está hablando de la tribu los mayas, ni la tribu los aztecas, ni ninguna de esas tribus. Está hablando que el propósito del Señor realmente es restaurar las 12 tribus de Israel. Ahora, como complemento a esto, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice, alabanzas a Dios, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el Señor, y el de su padre. ¿Cuál padre? Pues el de su tribu que representa, porque son 144,000, 12,000 de cada tribu. Por eso dice que salieron de toda tribu, o sea, las tribus dispersas de Israel. Si Dios entonces va a tratar y va a restaurar Israel, tiene que entonces mandar, aleluya, 12,000 de cada tribu. Los rubenitas se van a dar cuenta quiénes son por revelación, los de, aleluya, los de Aser, todos se van a dar cuenta. Porque aquí está diciendo que el propósito de esos 144,000 es predicarle. Ahora, ¿qué evangelio les está predicando? A los gentiles no, está predicando 12,000 de cada tribu. O sea que ellos como tal son israelitas y están predicando el evangelio de la gracia o del reino. Pregúntese, no, está predicando el del reino. ¿Y cuándo se va a instaurar este reino? Cuando termine entonces la gran tribulación, entonces traerá al Señor el reino milenial. El reino milenial, como lo dije cuando empecé esta conferencia, es efectivamente la restauración de la nación de Israel. Ahora, creo que de los temas más polémicos que hay es el milenio. Mire, digamos que yo no me, decimos en Colombia, no me mato la cabeza, no sé si estará bien, pero pensando que si hay esto, que no,
¿Sabe qué estoy pensando yo? El principio que me enseña el milenio es la restauración de Israel y que el Señor se siente, aleluya, como rey, gobernando, aleluya, y con los 12 tribus en 12 tronos gobernando las naciones, y con la iglesia, con la esposa, aleluya, transformada, aleluya, al lado del gran rey, aleluya. Alabanzas a Dios. Eso es lo que, ese es el principio. El principio es cuál es el propósito de ese milenio. Pero para llegar allá, entonces, cuando vino Juan el Bautista a predicarle a los judíos para el Señor traer el reino en ese momento, porque eso fue lo que quiso hacer el Señor, porque su desposada era Israel, pero yo lo desecharon. Ahora nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, estamos en un plan, aleluya, maravilloso, maravilloso. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira. Cuando se habla del día de la ira, del día, está hablando de la gran tribulación de los juicios. Dios no nos ha puesto para ira. Aleluya. Dios, antes de que todo esto, aleluya, comience todos estos juicios contra la nación de Israel, que aparte Israel va a ser engañada, y esto lo vamos a ver en otra conferencia. Aleluya. Israel va a pasar cosas terribles. Se va a levantar un hombre, aleluya, haciéndose pasar por el Mesías. Y todo Israel va a quedar perplejo, lo van a seguir. Después daré el argumento acerca de esto. Pero estamos hablando del evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Cuando alguien me pregunta entonces por las señales, escuche, por las señales, alabanzas a Dios de esta época, tengo que mostrarle, aleluya, a Israel como reloj profético de Dios. Lo que pase con Israel, esto afecta a todo. Alabanzas a Dios. Y las 7 iglesias de Asia. Quiero compartirles algo. Alguien me decía hace poquito que qué pensaba yo acerca de cómo podía yo explicar la época actual con esto que está del coronavirus y de esta pandemia, y que cómo podía mostrar por la Biblia un versículo clave según lo que estamos estudiando. Y les voy a compartir este pasaje bíblico. Bueno, resulta que vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Las 7 iglesias de Asia representan el modelo profético de la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y después podemos hablar más detalladamente acerca de las características de estas 7 iglesias que representan el modelo profético. Creo que hablé algo de esto, hablé en la conferencia pasada, pero quiero referirme a Filadelfia. Gloria a Dios. Filadelfia representa amor fraternal. Y dice, escríbele al ángel de la iglesia. No dice escríbale a la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. O sea, está hablando del pastor del último tiempo, ¿cierto? Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Gloria a Dios. La cual nadie puede cerrar, porque que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Filadelfia representa este tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo del avivamiento pentecostal en el mundo. Alabanzas a Dios. Esto es Filadelfia.
Me llama la atención que el Señor anuncia un juicio, una hora de la prueba sobre el mundo entero, pero no lo avisó en Éfeso, ni en Esmirna, ni en Pérgamo, ni en Tiatira, ni en Sardis, sino en Filadelfia. Y si Filadelfia representa el amor fraternal, la era pentecostal, el avivamiento del Espíritu Santo, también tenemos que recordar que la última fase es la Odisea, donde habla de apostasía. Recuerde que la palabra de Dios dice que el anticristo no vendría antes de que se manifestara la apostasía. Está hablando de la Odisea. Y me llama la atención de que en Filadelfia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿A quién? ¿A los judíos? No, a los de la gracia. Te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y me llama la atención que dice, para probar. Para probar. Alabanzas a Dios. A los que moran sobre la tierra. Esto que estoy diciendo es un detalle de algo que me llama la atención de este principio bíblico que dice que en Filadelfia se anuncia una hora de la prueba para el mundo entero. No dice para una nación acá, no dice, no, dice para el mundo entero. Creo que lo que estamos viviendo en la vida lo habíamos visto, porque cuando hay guerras mundiales, generalmente los afectados son los países que participan en la guerra. Pero ahorita es el mundo entero. Y esto sí que ha probado nuestra paciencia. Es muy doloroso mirar nuestros templos cerrados. Creo que aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor de la parábola de las 10 vírgenes, que algunas guardaron aceite y otras no. Uno como pastor mira con una preocupación terrible que hay quienes de verdad guardan aceite en cada culto. Se gozan, lloran, saltan, adoran a Dios. Pero hay quienes que como entran, salen sin aceite. No porque Dios no haya repartido aceite, sino porque no lo tiene. Si en el tiempo cuando los templos estaban abiertos y veíamos gente mirando el reloj con deseo de salir, aleluya. Yo me preocupo, yo digo, si cuando había alabanza, si estábamos juntos, ¿qué será de ese hermano? ¿Qué será? Ahorita estamos sostenidos por la gracia de Dios y estamos con lo que hemos recibido de parte de Dios y que cada uno sigue recibiendo en su casa. Alabanzas a Dios. Aleluya. Esto no nos lo quita nadie. Esto no nos lo quita nadie. Alabanzas a Dios. Pero muchos se están enfriando. Y eso a mí como pastor me duele en el alma. Me duele en el alma. Y yo creo que nosotros pastores creo que todos estamos muy preocupados. Porque ciertamente esto sí que está probando nuestro ministerio. Está probando realmente lo que tenemos de parte de Dios. Mire, pastores, les voy a decir, y qué bueno, este tema del Apocalipsis que tanto, hermano, causa polémica. Qué bonito que como hermanos estemos compartiendo acerca de este tema en tanta paz como lo que se ha sentido. Y que cada uno está reteniendo, examinándolo todo, porque examínenlo todo. Pero detenga lo bueno y analícelo y compréndalo, pero en paz. Esto está probando muchas cosas de nosotros, pastores. Es más, estamos hasta probando la doctrina. Alabanzas a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. De manera entonces que estos 144,000 van a cumplir una función que fue la que cumplió Juan el Bautista predicando a Israel para que recibieran al esposo, pero eso quedó suspendido. Ahora, ¿quiénes son los encargados entonces en la dispensación de la gracia de predicar? Aleluya, no el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia de Jesucristo. Aleluya, pastores, nosotros.
nos ha tocado a nosotros. Aleluya. Predicarle a esta gloriosa iglesia. Alabanzas a Dios. Aleluya. Ahora, nosotros entonces estamos esperando que nuestro Señor nos lleve de aquí para comenzar entonces otro proceso. El evangelio del reino. Ahora quiero decirles, en este momento no solo se le predica a gentiles, no, bueno, la puerta está abierta al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos son los judíos que han aceptado el nombre de Jesucristo? Aleluya, todo aquel que quiera ser parte de esta iglesia, aleluya, el Señor abrió la puerta. Jamás el Señor le ha cerrado la puerta a Israel, nunca. Alabanzas a Dios, no, antes por el contrario, si un israelita cree en Jesucristo como su Señor, aleluya, debe entonces bautizarse en el nombre poderoso de Jesucristo y participar, aleluya, del evangelio de la gracia de Jesucristo. Pero Israel, hermano, la mayoría de Israel, ellos apenas lo están esperando. Y es entonces y creo que con esto voy a terminar porque, vuelvo y lo digo, es ya demasiada información para no saturarnos. Ahí entonces es donde aprovecha el diablo. ¿Cómo aprovecha? Resulta que ciertamente el Mesías vino. Y nosotros creemos que vino, que se llama Jesucristo el Señor. Y que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Estamos en esto. Pero que Él tiene que venir a tratar con su pueblo Israel. Pero, ¿por qué viene el anticristo? El anticristo viene porque en Jesús se cumplieron la ley, los salmos y los profetas. Y ellos no creyeron que en Jesús se cumplieron. De manera entonces que como en Jesús se cumplieron la ley, los salmos y los profetas, nosotros aceptamos que sí en él se cumplieron, pero los judíos, la mayoría no. Entonces lo están esperando. Entonces, como lo están esperando, ¿qué hace el diablo? Y dijeron, pues lo están esperando yo ahí. Entonces toma la profecía de Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces ahí mismo les voy a colocar el profeta que vaya adelante a predicar, el falso profeta. Y él entonces viene en calidad de que él es el Mesías. Y ahí es donde empieza entonces otra fase, o otra dispensación entonces. Pero estamos hablando, yo quería hacer claridad hoy. El evangelio de la gracia es uno y el evangelio del reino es para el trato de Dios con los judíos. Esto es básicamente lo que quería predicar. Quiero entonces que usted analice muy bien esto. Entonces, cuando usted llega y toma Mateo 24 y empieza a ver las señales que le da el Señor, pestes, hambres, terremotos, de Mateo 24, hablando de las señales de la segunda venida, entonces efectivamente esto va a estar en un cuadro comparativo con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ahora le cedo el micrófono al anfitrión. Bien, hermano Rodas, es una hermosa bendición poder escuchar